Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Más Conocimiento por Campus TV. Hoy los quiero invitar a indagar en las investigaciones de la académica Wendy González, quien se ha especializado en bioinformática. A continuación, conozcamos más sobre el trabajo de la profesora González. Wendy González es licenciada en Biología de la Universidad de La Habana, doctora en Ciencias y profesora asociada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Además, directora del Centro de Bioinformática de la mencionada Casa de Estudios. Ha participado en más de 15 publicaciones y ha sido profesora guía de memorias de pregrado, tesis de magíster y doctorado. La académica Wendy González ha realizado investigaciones en el ámbito de la bioinformática, con énfasis en el modelamiento molecular y biofísica de los canales de potasio. La bioinformática es una herramienta computacional que nos ayuda a responder preguntas biológicas relevantes para la humanidad. Es justamente en esto que la profesora Wendy González investiga. En su actual proyecto Fondesit, ella investiga sobre los canales iónicos en células humanas, los cuales son proteínas que se encuentran en la membrana de las células. Sobre esto y mucho más, nos adentraremos en la entrevista del capítulo de hoy. Es una definición que las personas la abordan de manera diferente. Cada cual puede tener un concepto de la bioinformática. Para mí, particularmente, la bioinformática es la herramienta que se usa computacionalmente para responder preguntas biológicas. En la bioinformática, la biología se ve como imagen computacional, pero no solo como imagen, es decir, detrás de la imagen hay un razonamiento matemático, hay un razonamiento físico, todas esas variables se usan en la bioinformática para describir la biología. Desde la bioinformática se pueden estudiar muchos temas, se pueden estudiar los genes, se pueden estudiar, cuando hablo de genes se puede estudiar el ADN, ¿verdad? Y se pueden estudiar otras moléculas como por ejemplo las proteínas, y las proteínas están formadas por aminoácidos y lo que estudiamos básicamente a través de la bioinformática es que modelamos tridimensionalmente estas proteínas, también podríamos modelar el ADN y podemos entonces elucidar la función que tienen cada uno de los aminoácidos, que son los bloques que conforman la proteína, en la función de esta. Es conocido como la molécula de la información, o es la molécula que aporta la información en todos los organismos vivos. Todos los organismos vivos están compuestos de ADN y otras moléculas, pero el ADN es quien porta la información de cómo esos organismos vivos van a ser, cómo se van a comportar, qué funciones van a realizar cada una de sus células. Eso es el ADN. Bueno, dentro de la célula depende de qué célula estemos hablando. Hay dos tipos de célula. Un tipo de célula procariota, donde el ADN está sencillamente en el citoplasma, es decir, dentro de la célula y no en ningún compartimento celular. Pero en las células eucariotas está dentro del núcleo celular. Las células procariotas son las bacterias, aquellas que causan enfermedades, por ejemplo, bacterianas. Típicamente muchos resfriados son de tipo bacteriano, algunos son virales, pero algunos resfriados son bacterianos. Cuando nos enfermamos del estómago también pueden ser bacterias. Células eucariotas son todas las células de nuestro cuerpo. Las proteínas se ubican en cualquier parte de la célula, es decir, en todo lugar de la célula hay proteínas. Porque básicamente la proteína es la traducción de la información del ADN. Entonces, las proteínas son las que van, en definitiva, a realizar la función que el ADN tiene codificada.
Entonces están en la membrana de las células, están en el citoplasma, están en cada uno de los organelos de la célula, en todos los lugares de la célula. La secuencia aminoácidica es lo que se conoce como la estructura primaria de las proteínas. Es la base de la estructura tridimensional de las proteínas. Entonces, uno lo puede leer como lee una palabra. Entonces, la secuencia aminoácidica de la proteína es la palabra que codifica la proteína. Pero, como yo le decía, es la que le confiere la estructura tridimensional a la proteína. Entonces, esta palabra, estos aminoácidos se van a plegar en el espacio y obviamente no van a ser una secuencia lineal, sino que van a tener una estructura tridimensional que en definitiva es la que va a definir la función de la proteína. Podríamos nombrar proteínas, por ejemplo, que están presentes en las membranas, como los canales iónicos. Podríamos nombrar proteínas que están presentes en el citoplasma y catalizan o aceleran las reacciones biológicas y se llaman enzimas. Por ejemplo, estoy pensando en una proteasa que puede romper otra proteína y podríamos nombrar una tercera proteína que está interactuando con el ADN en el núcleo de las células eucariotas, como las proteínas histonas. En una célula hay cientos de proteínas, hay del orden de, no de cientos, de millones de proteínas. Estamos hablando de que una sola proteína en una célula, por ejemplo, estoy pensando de hecho en una proteína que se llama ATP sintasa, que es una enzima y que es muy importante en nuestro organismo porque es es la proteína que en definitiva va a generar energía en nuestro organismo y a sintetizar el ATP en una mitocondria, que es un organelo de una célula. Hay del orden de miles de estas proteínas y en una célula hay miles de mitocondrias. Entonces estamos hablando de que hay millones de ATP sintasas en una sola célula. El ATP decimos que es en las células biológicas el modo en que se almacena la energía, porque a través de la fotosíntesis, por ejemplo, las plantas adquieren la energía y entonces, por ejemplo, adquieren energía las plantas a través tomando la fuente de energía del sol. Nosotros no podríamos tomar esa fuente de energía porque no tenemos las moléculas para que eso suceda, y entonces esto se va a almacenar en forma, esta energía el cuerpo la va a transformar y almacenar en forma de ATP en las plantas, pero también lo va a transformar, por ejemplo, en forma de glucosa. Y nosotros, los organismos que no podemos hacer fotosíntesis, nos comemos las plantas y tomamos esa glucosa, y con esa glucosa entonces la transformamos en ATP, que es la energía biológica.